lo que Él quiere enseñarnos en esta mañana. Si me acompañan, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, precioso Dios, por tu amor, misericordia y bondad, por tu palabra gloriosa, precioso Dios santo y poderoso, que es comida, Señor, bendito Dios santo y poderoso, a nuestro espíritu, Padre. Nosotros clamamos a ti para que tu Santo Espíritu venga revelándonos tu palabra, vivificando nuestro espíritu, precioso Dios santo y poderoso, y dándole vida, Señor, bendito Dios, que sea una fresca y nueva unción que venga sobre nosotros, Padre bendito de gloria, despertándonos a un nivel que tú quieres despertarnos, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo y declaramos atado, amordazado, inoperante, inactivo todo poder de las tinieblas que quiera venir a estorbar de cualquier manera tu palabra, todo aquello que quiera venir a distorsionarla. En el nombre de Jesús queda atado, amordazado, inoperante, inactivo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y vamos a entrar a la palabra del Señor leyendo Hebreos 12, versículo 1, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra del Señor nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en una lucha, si pudiéramos mirar lo que hay detrás, ¿qué hay detrás de aquello que nos está afligiendo? ¿Cuál es la bendición que Dios nos va a dar? Porque el Señor Jesucristo no estaba mirando todo lo que iba a sufrir para llegar a la cruz, ni siquiera lo que iba a sufrir en la cruz. Él estaba mirando lo que estaba de atrás, lo que Él iba a ganar a través de ese sacrificio. ¿Y qué fue lo que ganó? Dígame una cosa, ¿el Señor se hizo más rico? Porque Él ya es Dios, Él lo tiene todo, todo le pertenece. ¿Qué ganó el Señor? A nosotros. Todo ese sufrimiento fue por amor a nosotros, porque Él quería rescatarnos de la condición en la que estábamos. Cuando nosotros miramos las cosas desde ese punto de vista, por ejemplo, por decir así, si estoy orando y clamando al Señor y ayunando y peleando con el poder de las tinieblas para arrebatarle a mi esposo, a mi hijo, a un ser querido, y entonces yo estoy viendo cómo el enemigo lo usa para venir en contra mía, y cuando en vez de enojarme con la persona, en vez de seguir, decir ya no voy a seguir orando por él, mira cómo me va peor, en vez de hacer todo eso, yo me enfoco en lo que el Señor me ha prometido. Entonces no me va a doler todo aquello. Voy a pasar mejor, voy a atravesar mejor. Pero si yo me pongo a enfocarme en todo lo que me están haciendo, en todo lo que me están diciendo y en todos los obstáculos que hay, no voy a ganar nada. Porque ni siquiera le voy a tratar. No, es imposible, no, esta persona no la cambia nadie, ni volviendo a nacer. Así decimos, ¿verdad? Pero eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos enfoquemos en lo que está detrás. No en el sufrimiento, porque pues, en todo hay una especie de sacrificio, por decir así, porque tenemos que morir al yo primeramente. El Señor nos está llevando a eso, a morir al yo, y luego después viene lo demás. Pero nosotros cuando nos enfocamos en lo que el Señor nos ofrece, en lo que vamos a ganar. Imagínense una persona que tiene un hogar donde hay gritos, donde hay insultos, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay toda clase de males, ¿verdad? Y está deseando un hogar lleno de paz, lleno de amor. Entonces debe de enfocarse en eso, en pensar, bueno, yo anhelo, yo deseo, yo quiero un hogar lleno de paz. Y empiezo a declarar en esa fe y empiezo a trabajar en esa dirección. Pero si yo estoy deseándolo nomás, pero no hago nada. Nomás digo, ay, no, es imposible, no, mira cómo son y que esto y que lo otro, y no me miro yo también, ¿verdad? Pues ahí está la cosa. Entonces necesitamos eso. La cruz de Cristo le da vida a nuestro espíritu, nos conecta con su Santo Espíritu para ayudarnos a hacer la voluntad de Dios, conformándonos a su plan y propósito para nuestras vidas. Todo eso es lo que hace la cruz de Cristo, ¿verdad? Y aún más. En Lucas 9:23 nos dice la palabra del Señor, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. Esto lo decía el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él decía cuando Él estaba aquí en la tierra, Él dijo esta palabra, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Tomar su cruz cada día. ¿Qué quiere decir tomar su cruz cada día? Quiere decir que no ignoramos lo que estamos pasando. Pero a pesar de eso, nos negamos a nosotros mismos, nos negamos a sufrir, no es porque el sufrimiento no está, el dolor no esté. Lo que nos negamos es a que nuestra carne empiece, ay, pobrecita de mí, ay, yo no puedo hacer esto porque esto, ay, pobrecita de mí, cuánto estoy sufriendo. Yo les cuento, cuando yo fui la primera vez a la iglesia, yo fui para que me dijeran, pobrecita de ti, ¿cómo estás sufriendo? Vaya a divorciarse. Mi hija, Dios va a cuidarle a usted y va a cuidar sus niños. Eso era lo que yo estaba buscando. Pero no encontré eso. Yo no encontré que nadie me papachó. Al contrario, mire que había una pastora ahí que mire que Dios es grande y maravilloso. Porque creo que si hubiera estado el pastor que de la casa, me hubiera mandado a divorciar. Pero estaba una pastora que había venido de Cuba. Y Dios la usó esa sierva para decirme, ¿y usted por qué llora? Pues váyase a hacer guerra espiritual. Y yo dije, ¿y eso con qué se come? Yo no sabía nada de eso. Y ella me está diciendo, ¿y usted por qué está sufriendo? Usted váyase a pelear por su matrimonio, vaya a pelear por su hogar, vaya a pelear por su familia. Y yo dije, pues, ¿con qué? ¿Y con quién, contra quién peleo? Yo no veo más de a mi marido y me agarro a pelear con él. Y entonces la cosa era esa. Yo no encontré a nadie que me papachara. Les digo algo más. Hasta se medio burlaba de mí la pastora. Que gracias a Dios, que mire, yo estaba tan hundida en mi dolor, en mi angustia, en mi necesidad, que no le puse atención. Se puso a moverme los cabellos para el otro lado y luego empezó a decirles, miren, se ve mejor que antes. Miren cómo venía antes, miren, ahora ya la dejé bien peinada. Y yo nomás, yo ni le puse atención a nada de eso. Que si le hubiera puesto atención, hubiera dicho, ay, qué feo se portan en esa iglesia, no vuelvo más. Ahí lo humillan a uno, lo insultan. No vuelvo jamás. Pero no le puse, mire, Dios es tan grande y maravilloso que no le puse atención hasta años después que estaba platicando con mi mamá de cómo fue ese primer día cuando llegamos ahí, cuando estaba orando la pastora y cómo la pastora oró por mí. Le dije, mamá, la pastora no oró por mí, la pastora se burló de mí. Y entonces, pero le digo, ¿cómo es que Dios obra? ¿Cómo es que Dios hace las cosas? Él lo acomoda todo. ¿Cómo fue que estaba esa mujer que yo necesitaba? Esa palabra de exhortación, o sea, salte ya de tu lloradera, salte ya de ahí donde estás sufriendo, deja eso. Yo necesitaba eso. Y sí, gracias a Dios no le puse mucha atención, pero sí fue algo brusca, ¿verdad? Para estar ahí diciéndole a las demás y todo, y hubiera salido corriendo de ahí. Pero era cosa de ¿qué? Tomar mi cruz y negarme a mí misma y seguir al Señor. Había una situación, no podía ignorarla, eso era tomarla. Y negarme a mí misma, negarme a mi sufrimiento, negarme a mi dolor y luchar por lo que Dios quería hacer en mi hogar. Yo no lo entendía en aquel tiempo. Lo entiendo ahora, ¿verdad? Pero si lo hubiera entendido en aquel tiempo, hubiera llorado mucho menos. Y hubiera batallado menos, téngalo por seguro. Pero eso es lo que Dios quiere. Nosotros que nos neguemos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que Él pueda obrar a través de nosotros haciendo lo que Él quiere hacer. Si yo, mire, ese tiempo fue de mucho ayuno, de mucha oración. Si yo no me hubiera querido negar a mí misma, no hubiera aguantado el hambre. No me hubiera pasado las noches orando, las madrugadas orando. Yo no hubiera hecho eso. ¿Por qué? Porque yo no me hubiera querido negar a mí misma. ¿Por qué lo tengo que hacer yo si yo soy la buena? ¿Por qué tengo yo que pasar por todo esto? Si yo soy la buena, que lo pase Él. ¿Verdad? Pues Él nos metió en este charco, ahora que nos saque. Pero al Señor le plació. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo yo ahí? Negándome a mí misma, negándole a mi cuerpo el alimento que deseaba, la comida que deseaba. Miren, le voy a decir, una vez me mandó a hacer un ayuno de no levadura. Yo dije, este está suavecito, este no tiene problema. Ya me había metido en ayunos
3 días sin nada o unas semanas y todo, dije, eso sin levadura, no hombre, voy a comer todo lo demás. Lo que agarraba, en cuanto lo agarraba, levadura. A dejarlo. Esta galletita yo creo que levadura. Fue el ayuno más difícil que he encontrado. Todo tenía casi levadura. Fuimos a un lugar y yo dije unos conos de nieve, voy a agarrar y que voy viendo ahí levadura. Ay, Dios. Entonces les digo, es negarse a uno mismo para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Mientras yo sigo reclamando mis derechos, voy a seguir perdiendo. Porque la palabra de Dios dice que perdiendo es como ganamos. Y a veces no queremos perder. Queremos que se nos respeten nuestros derechos, que se nos den nuestros derechos. Y así no vamos a ganar. Dice la palabra de Dios que ya tenemos nuestra recompensa. Ya se nos está reconociendo aquí, ya se nos están dando los derechos aquí, entonces Él ya no tiene que hacer nada por nosotros. Entonces nosotros tenemos que dejar eso ¿para qué? Para seguirlo a Él, para que se cumpla su voluntad. Él quiere que establecer su reino, no solo en mí, sino también en los que me rodean, en todo mi entorno. Entonces necesito hacer eso. Necesito buscar, negarme a mí misma para que Él fluya a través de mí. Porque si mi carne está bien llenita, ¿usted cree que le va a dar lugar a Dios? No le va a dar lugar. Punto número 1, la cruz de Cristo. En 1 Corintios 1:18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Mire qué tremendo, ¿verdad? A los que se salvan, esto es, a nosotros. O sea, no está hablando a quién. A la iglesia del Señor, no le está hablando a los de afuera, les está hablando a los de adentro, a nosotros, a los que se salvan, es poder de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que ver el poder de Dios a través de la palabra? Nosotros, a través de la rendición delante de la cruz, porque eso es lo que es la cruz, es irnos a rendir, irnos a humillar, irnos a reconocer que verdaderamente somos, ¿qué? Muy buenos. Muy bonitos. Que somos pecadores, que le hemos fallado al Señor. Mire el quebranto que el Señor le dio al pastor esta mañana. ¿Qué es lo que nos enseñó el Señor? El Señor ya estaba predicando sin que se diera ninguna palabra. Él ya nos estaba mostrando. Eso es la cruz de Cristo, ese quebrantamiento. Ahí donde reconocemos realmente, Señor, te hemos fallado. Realmente, Señor, no hemos hecho lo que tú has querido. Realmente, Señor, estamos faltos y te necesitamos. Necesitamos tu amor, necesitamos tu misericordia, necesitamos de tu ayuda, de tu gracia, de tu perdón. Cada instante, porque a la menos ahí sopla una mosca y nos quedamos viéndola y ya se nos olvidó lo que estábamos haciendo y ya podemos hacer las cosas opuestas a lo que el Señor dice. En 1 de Pedro 2:24 nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Mire, hasta ni siquiera tenemos que padecer las dolencias y los dolores, las enfermedades, porque dice, en cuya herida fuimos sanados. Nosotros somos sanados. Entonces necesitamos entender que es la palabra de Dios, es poder de Dios a los que la creen. ¿Por qué todavía hay muchos en la iglesia que siguen casi en la misma condición de antes? Lo que ha cambiado es que ahora vienen a la iglesia. Lo que ha cambiado es que de cuando en cuando leen la Biblia. Lo que ha cambiado a lo mejor es que nos saludamos y decimos cómo está hermano, bendecido hermano. Quizás eso ha cambiado un poco, pero no ha creído verdaderamente la palabra. ¿Por qué no ha creído verdaderamente la palabra? Porque no ha ido a la cruz de Cristo. Porque aquel que va a la cruz de Cristo, ese recibe la llenura del Señor ahí en la cruz de Cristo. Ahí en la cruz de Cristo el Señor le muestra su pecado, su error. Ahí nos muestra qué tan sucios somos. Ahí nos muestra cuánto daño le hemos hecho a Él y a los demás. ¿Sabe que para mí fue lo más doloroso cuando yo empecé a entrar a ese lugar? Y
el ver cuánto daño yo le había hecho a mis hijos. Yo no era una persona que los golpeaba, yo no era una persona que, creo yo, que los insultaba mucho, cosas así, ¿verdad? Uno, cuando están chiquitos, uno no entiende, y, ay, eres un esto, eres un otro, y cuando menos acuerda uno, todo eso se va quedando en el corazón del niño, y eso, esas cositas que chiquitas, ¿verdad? O, por ejemplo, ay, esto se lo hice a fulanito, pero a ti te voy a hacer otra cosita, entonces ya se siente ahí. Uno quizás no lo hizo con mala intención. La intención no era mala, pero ya va criando en eso. Yo procuré todas esas cosas no hacerlas porque cuando yo iba creciendo yo entendía que de la manera que a mí me habían criado no era una manera adecuada. Entonces yo siempre busqué que debía de haber una mejor manera para criar a mis hijos. Y estuve, busqué, hasta fui a unas clases con una psicóloga para ser mejores padres. Le ofrecían de la escuela, yo no me perdía las clases porque yo quería saber cómo ser una mejor madre. Entonces ahí fíjese lo que a mí, yo me recuerdo de esos hace como muchísimos años. Me acuerdo que la psicóloga nos enseñó esto. Se los comparto por si les sirve. Nos dijo, mira, cuando tú vas a agarrar agua y la agarras así, no te va a llevar a ninguna parte. Y si la agarras así, tampoco. Cuando tú agarras a un niño y eres permisiva, le permites que haga todo lo que quiere, no le pones límites, entonces ese niño no va a ser un buen muchacho, porque tú le estás dejando hacer lo que quiera. Va a ser un niño grosero y malcriado. Y te va a enfrentar donde quiera que vayas. Y si tienes una mano muy dura, una mano cerrada, estricta, que haces esto porque yo digo, y así, tampoco te va a llegar muy lejos, porque en cuanto pueda, se te va a ir por entre los dedos. Y no lo vas a volver a ver, porque lo que quiere es huir de ti. El agua, dice, para que llegue, se tiene que llevar así. Y así te va a llevar. ¿Por qué? Porque la vas deteniendo, le vas poniendo linderos al muchacho, le vas poniendo límites, pero al mismo tiempo lo comprendes y le enseñas y le ayudas a entender lo que debe de hacer, las soluciones que debe de tomar, pero al mismo tiempo le dejas correr riesgos para que en lo poquito él vaya aprendiendo que si se equivoca va a haber consecuencias y si hace buenas decisiones va a sacar con buenas consecuencias. Tú lo vas dejando, lo vas guiando, pero al mismo tiempo le vas dando libertad como él va necesitando para que vaya creciendo, para que vaya aprendiendo a tomar sus propias decisiones. No creo que no lo aprendí mucho, ¿verdad? Porque a lo mejor me faltó, pero ahí se los comparto a ustedes a ver si a ustedes les ayuda más. Gracias al Señor, sí me ayudó mucho, pero creo que le hubiera sacado mucho más provecho. Así que si el Señor necesita que nosotros vayamos a la cruz de Cristo nos mantiene humildes. En Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y en Efesios 2:9 nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. Mire, es cuando nosotros entendemos que todo lo que tenemos, lo tenemos por su gracia. Se nos quita la soberbita, el orgullito que tenemos. Es que yo, ¿no cuál yo? Me lo dio el Señor. A Él le plació, ni siquiera por buena, nomás por su amor tan grande. Cuando yo tengo esa actitud, ya no estoy con orgullos ahí, porque ya entiendo, ni siquiera las fuerzas para levantarme en la mañana, para ir a trabajar, son mías, el Señor me las da. A veces estaba hablando con un muchacho y yo decía, no me gusta cuando hablas así, dice, porque veas a entender que yo no hice nada. Le dije, nosotros nada más nos disponemos y el Señor es el que hace a través nuestro, conforme lo que nosotros nos hayamos dispuesto. Pero si nosotros no nos disponemos, pues ¿qué puede hacer? No puede hacer mucho, ¿verdad? Es cuando nosotros nos disponemos que Él puede empezar a obrar a través nuestro. Pero si nosotros nos cerramos, entonces no va a haber ese fluir de Él en nosotros. Y va a haber más bloqueo. La cruz de Cristo nos ayuda a seguir el ejemplo que Jesús nos dejó. Mire, esto es algo hermoso, porque cuando nosotros miramos la vida de Cristo, entonces podemos entender qué tanta soberbia había en Él. No había nada. Él que era el dueño de todo, ¿verdad?
Dice que cuando quisieron aventarlo para un voladero porque lo querían matar, él se les escabulló y se les salió entre medio de ellos. Él no se puso a pelear ahí con ellos. Es que no me miran, ustedes no saben con quién están tratando con el Rey de Reyes. Ínquense todos ahí. Él no le dijo nada de eso. Los dejó allí con su bullicio. Se fue tranquilito. Y él nos dejó eso a nosotros. ¿Quién de nosotros hubiera hecho eso? Todavía estuviéramos peleando allá con aquella bola de gente, ¿verdad? Pero él, siendo el Dios santo y poderoso que descendió de los cielos y todavía para nuestro beneficio. Él se estuviera ahí peleando, ¿verdad? Pero él no dijo nada de eso, él nomás se fue y dejó a todos ahí. Mire lo que dice en Filipenses 2:6, nos dice, y el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire qué tremendo. Él no se aferró a nada, él no vino con gritos, no. Él vino a hacer lo que tenía que hacer para dejarnos a nosotros, ¿qué? Un mapa, ¿verdad? Por dónde seguir. Unas huellas por dónde ir pisando. ¿Cómo le decían aquellos caminos cuando no estaban una vereda? Cuando no estaba bien formado el camino, decía, es que por ahí hay vereda. O sea, está medio formada, él no la formó y nosotros vamos pasando por ahí. Lo que pasa es que a veces queremos que sea carretera pavimentada. Y así nos quedamos, ¿verdad? La cruz de Cristo es como la cruz de Cristo es como una luz que desaparece la oscuridad en nosotros, ayudándonos a ver claramente. Cuando estamos nosotros en la cruz de Cristo, ahí, mire, ahí se deshace el yo, se deshace la soberbia, ahí no queda más de yo con Dios y Señor, tú me miras como estoy, no hay nada que tú no mires, y nosotros empezamos a ver también nuestros propios errores. Porque la manera que Dios nos va a hacer que perdonemos a otras personas, ¿sabe cómo lo va a hacer? Enseñándonos a nosotros nuestros propios errores, que no somos tan santos como creemos, que tenemos los pies de barro igual que los demás, que necesitamos el perdón igual que los demás. Así es como Dios nos lleva a tener misericordia por los demás. Cuando Él nos muestra la llaga podrida que hay dentro de nosotros. Y sabe, cuando no la queremos ver, cuando el Señor nos la está ahí enseñando y nosotros cerramos los ojos porque no la queremos ver, ¿sabe qué pasa? Nos volvemos más arrogantes, más orgullosos y todo nos parece mal. A todo le encontramos defecto. Nada nos gusta. ¿Por qué? Porque nos volvemos más arrogantes. Y es ahí donde se cumple la palabra que dice que el arrogante Dios lo mira de lejos. Y entonces decimos, es que a mí Dios no me oye. No, sí le oye, pero Dios quiere que suelte esa arrogancia. Y por eso le está mostrando y va por aquí y encuentra a alguien allá que es peor. Tiene una actitud más gruesa que la de él, ¿verdad? Y le da un pisotón. Y ay, a mí, yo por donde quiera voy, que me sale mal todo. Es Dios tratando ahí, quebrantando esa piedra. Pero entre más nosotros nos pongamos duros, más va a tratar con nosotros. A mí me gustaba mucho como decía su pastor, decía, cuando yo no pongo resistencia, dice, si el Señor quiere hacer algo conmigo, que lo haga, yo no pongo resistencia. Y eso es verdad. No debemos estar resistiendo al Señor, porque ¿cuándo le vamos a ganar? Sería algo de necio, ¿verdad? Querer resistir al Señor. Necesitamos entender eso. Y la cruz de Cristo es el mejor lugar, porque ahí vamos y le decimos, Señor, perdóname. Señor, yo he tenido esta actitud y esta. Perdóname, yo te la entrego. Y usted va a ver lo que va a hacer el Espíritu de Dios con usted. Va a sentir primero un descanso tan hermoso. Va a llorar hasta que ya, eso sí. Y va a sentir un descanso tan hermoso, algo que se le levanta de encima y se va a sentir liberado y livianito. Y le digo más, va a empezar a ver a todos bonitos. Todos van a tener algo bonito. ¿Por qué? Porque somos hechura del Dios viviente. Entonces todos somos bonitos porque Dios nos hizo. A imagen y semejanza de Él, imagínense.
Entonces ya no va a haber ni feo. Hace mucho tiempo ahí que dijeron que para las mamás no hay niño feo. Y tampoco debe de haber para nosotros. Porque a todos nos hizo Dios. Todos tenemos algo hermoso. Y le digo algo más. Nadie está exento de no tener algo que no es tan hermoso. Porque Dios nos hizo así para que no nos ensoberbezcamos, ¿verdad? Y entonces a veces, mire, a mí me faltó altura. Pues. ¿Qué le vamos a hacer, verdad? Así le plació al Señor. En Juan 1:5 nos dice la palabra del Señor. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. Este versículo a mí me ayudó tanto cuando yo recién me convertí y yo ayunaba y ayunaba y ayunaba porque tenía 3 personas que yo quería que el Señor alcanzara y se me hacía imposible. Que el Señor podía tocar a esas personas. Para mí era imposible. Y un día leyendo la palabra, encontré este versículo y salí corriendo llena de gozo y le dije a mi mamá, mire, le dije, ya no voy a tener que seguir ayunando. Porque yo pensaba, ¿qué persona le puede hablar a estas personas? Si no se dejan, si no quieren que les hable nadie. Pero aquí lo que dice es que la luz en las tinieblas resplandeció. Entonces yo entendí que Dios mismo iba a resplandecer en ellos. Dios mismo iba a hacer que las tinieblas huyeran de ellos y ellos iban a poder entender la verdad. Entonces yo ahí, según sentí, que era libre de seguir ayunando por ellos, por esa situación en esos días. Pero ya tenía como 1 año y medio. Así que ya sabrá. No ayunaba todo el día, ayunaba hasta las 2, 3 de la tarde, hasta las 2 de la tarde, todos los días. Así me iba, hasta que encontré esta palabra y sentí que el Señor ahí me libertó. Y al tiempo las 3 personas vinieron a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque Él es grande y maravilloso y Él no se queda con nada. La cruz de Cristo nos lleva a reconocer nuestros errores y pecados y nos libera de la maldición. Eso es lo que hace la cruz de Cristo. Cuando nosotros vamos ahí delante del Señor y vamos y nos confesamos delante de Él, diciéndole a Él, Señor, yo he hecho esto, y cuando me hacen así, yo me siento así, y yo me duele acá y me duele allá y tengo miedo, y todo eso vamos y se lo decimos a Él. Cuando estamos ahí, le decimos todo lo que siento, exactamente como lo siento. No tengo que ponerle moñitos, no tengo que ponerle florecitas, no tengo que cambiarlo para que se oiga bonito. El Señor no quiere que se oiga bonito nada, Él quiere que se oiga como yo lo siento. Sáquelo, Señor, cuando vea a esta persona, siento que me remuerden las tripas, se me revuelve todo y que tengo ganas de devolver el estómago porque no la puedo ver porque me cae mal. Como lo siente, exactamente así, vaya y dígaselo al Señor. Y va a sentir una liberación tremenda, porque ahí es donde el Señor va a venir a traerle la paz. Y no solo eso, le va a librar de esa maldición que usted va cargando. Porque la maldición, es una maldición no poder soportar a nadie. Si Dios nos hizo para que estuviéramos en unidad, en armonía, con paz, con gozo. Entonces, si yo no puedo soportar a alguien, si yo no puedo mirar a alguien, si no, si va a estar esta persona ahí, yo no voy. ¿Por qué entonces tenemos, si está ahí, porque Dios lo puso y yo tengo que pararme ahí, yo voy y me paro? Y el Señor sabe. Él sabe lo que va a hacer. Pero yo no tengo por qué decir, ay no, porque va a estar ahí, yo no voy a ir. No. Si yo tengo que estar ahí, si yo tengo, el Señor me manda a estar ahí, yo voy a estar ahí, porque el Señor me manda. Voy a cumplirlo con lo que Él me ha mandado. Y el Señor me ayude a tener amor por esa persona también, por más daño que me haya hecho. Fíjense, yo les he contado antes y un siervo del Señor, él tenía una predicación muy bonita. Él predicaba hacia rallies y había muchísima gente que iba y se convertía en esos rallies que él hacía. Y un día la hija se le casa con esta persona y esta persona tomaba mucho. Y en eso de sus borracheras, y sabrá Dios, solo Dios sabe qué, la cosa es que agarró un machete y la empezó a cortar. La despedazó a la hija,
murió y los muchachitos, los niños que estaban chiquitos, eso contó, estaban chiquitos, quedaron todos cortados, pues metían sus bracitos para tapar a la mamá. Cuando él se encerró en un sótano, cuando le dijeron lo que pasó, y pues al hombre se lo llevaron a la cárcel, y allá en el sótano, en ayuno, porque él se aventaba sus 40 días de ayuno, y ahí cuando estaba en ese ayuno, el Señor le habló y le dijo, si no vas y lo perdonas, y lo sacas de la cárcel, y lo haces tu asistente, tú no puedes predicar mi evangelio. Entonces ese hombre batalló, luchó, yo creo que se aventó otros 40 días en ayuno, y fue a la cárcel, lo perdonó, y lo sacó, y lo hizo su asistente. Y él andaba asistiéndolo. Pero Dios, la misericordia de Dios es tan grande. Pero ¿qué le mostró al siervo ahí? Que tenía que morir completamente a él mismo, para que el amor de Dios fluyera. Y Dios nos libre de algo así, ¿verdad? Dios nos libre de una cosa tan dura así, pero es a los pies de la cruz, en la cruz del Cristo, donde Él sana todas esas heridas y nos da la fortaleza y nos da la capacidad para hacer más de lo que podemos creer. Pero es únicamente ahí, en la cruz de Cristo. En Génesis 3:17 nos dice la palabra del Señor, Gálatas 3:17 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. El Señor Jesucristo fue ahí a tomar nuestro lugar. Nosotros éramos los que habíamos pecado, nosotros éramos los que merecíamos esa condenación, pero Él fue y tomó nuestro lugar para que nosotros fuéramos libres de la maldición y nosotros pudiéramos gozar de la bendición. Porque eso es lo que viene, se quita la maldición y que viene bendición. Y viceversa. Si alguien no está siendo bendecido es porque hay maldición. Y entonces hay que buscar eso y removerla. La cruz de Cristo le da muerte a nuestra carnalidad. En Romanos 6:5 nos dice la palabra del Señor, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si nosotros creemos que ya morimos con Cristo, entonces vamos a ser resucitados con Cristo. Y si nosotros creemos que ya morimos con Cristo, quiere decir que ya no andamos en la carne, porque nuestra carne ya está muerta. Entonces, si algo nos hace alguien, nomás, bueno, andaría de malas, quién sabe. Y orar por la persona, es todo lo que nos queda. Pero si todavía estamos en la carne, pues entonces sí vamos a resentir. El versículo 6 nos dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nos bautizamos, ahí es cuando nosotros somos crucificados juntamente con Cristo. En ese bautismo, cuando usted entra al agua, usted está siendo crucificado. Yo no sé la experiencia que ustedes hayan tenido cuando fueron bautizados, pero cuando a mí me sumergieron ahí, fue como me desconectó de todo el mundo. Fue una muerte. Porque yo nomás oía como un murmullo, pero no sabía ni qué estaba pasando. Y les voy a decir que yo no creo que me hayan dejado más de 2 segundos ahí o 1 segundo, pero me pareció una eternidad. Es como estar a la voluntad de aquellos que la tenían ahí para abajo. Usted no se podía levantar y ahí la tenían abajo y eso, a mí me pareció una eternidad, pero esa es la muerte en Cristo. Ahí es donde morimos. Entonces después cuando surgimos de ahí, estamos siendo resucitados a una nueva vida en Cristo. Por eso es que dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ya estoy en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que yo cuando alguien se tarda en el bautismo, yo les digo, no te tardes, córrele, al agua rápido. Porque ya estoy en Cristo, ya he sido resucitado a una nueva vida. Ya no estoy en el mundo de antes, ¿verdad? Entonces necesitamos eso para entenderlo. Y cada vez que nos venga o nos dé la oportunidad del diablo, porque siempre nos está provocando, nos está dando la oportunidad a pecar, cada vez que venga la oportunidad de decirle, no, estoy muerta, no me puedes hacer nada. Estoy muerta, así que pasa, porque yo estoy muerta.
Pero cada vez que nosotros recogemos la carne y la ponemos otra vez para estar peleando por nosotros en nuestra carne, seguimos vivos ahí, ¿verdad? Y entonces le estamos diciendo al Señor, tu muerte, Señor, no me sirvió. No me sirvió. Y tendríamos que ver por qué, ¿verdad? En Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire qué hermoso. ¿Se fija? No se entregó, mire, ni por el oro, ni por la plata, ni por los diamantes, ni por las piedras más preciosas, ni por las cascadas esas que se ven tan hermosas, nada. Por mí. Alguien que blasfemaba, alguien que no le honraba, alguien que no le adoraba, alguien que no lo conocía. Y con todo y eso, se entregó a él, se entregó a la cruz, a la muerte, por mí, para rescatarme de la vida en la que estaba, para darme una nueva vida. Entonces, ¿qué debe de haber en mi corazón? Agradecimiento, ¿verdad? La cruz de Cristo nos mantiene unidos a Él por medio de la justificación. En Mateo 10:38 nos dice la palabra del Señor, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mire qué tremendo. Allá nos decía que teníamos que tomar la cruz y seguirlo, ¿verdad? Y acá dice que el que no lo hace, no es digno de mí. Entonces, ¿cuál es esa cruz que no estamos tomando? ¿Estamos ignorando mi mal comportamiento? ¿Estamos ignorando que todavía se me salen sapos y centellas por ahí, verdad? ¿Estamos ignorando aquellas cositas que todavía no le hemos entregado al Señor? Eso es negarnos, negar la cruz. Porque no estamos dejando que esa parte de nuestro ser pase a través de la cruz. Necesitamos entregarle esos hábitos, esos malos hábitos, esas malas mañas, digo yo, malas costumbres. Todo eso tenemos que entregárselo al Señor. Porque dice la palabra que somos nuevas criaturas. Entonces, si yo tengo, mire, 20, 30 años de bautizada y todavía tengo esas mañas, ¿qué quiere decir? Todavía grito, todavía digo cosas que no debo de decir. Quiere decir que no he cruzado la cruz. A lo mejor ni he llegado. Entonces necesito hacer eso, ¿verdad? En Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo viene la paz? Cuando voy a la cruz y le entrego todo. Me lleno de esa paz hermosa. Y entonces ando saltando, llena de gozo y alegría con Él, porque sé que Él vive en mí, yo ya no estoy sola, ya no me siento abandonada, ya no me siento huérfana, ya no tengo que andar buscando de las algarrobas porque tengo el plato mejor. Porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y me ama. Fíjese. Y sí, mire, yo no tengo los privilegios que tiene la familia del presidente Biden. Yo no los tengo. Ni tampoco tengo los privilegios que tiene la familia del presidente ruso, que digamos que podrían ser los más ricos. No sé quiénes son los más ricos, ¿verdad? Pero digamos que son los que yo creo que son más ricos. Ok, yo no tengo los privilegios que ellos tienen. ¿Por qué? Porque yo no tengo su amor. Ellos no me aman. Y ni me conocen siquiera. Yo no voy a gozar de ningún privilegio que ellos le dan a su familia. Y menos a los muy cerquitas. Pero si el Dios de la gloria me ama, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que es dueño de todo, no voy a gozar yo de sus privilegios. ¿Se fija? ¿Por qué a veces andamos allá buscando las algarrobas y dejamos lo que Dios nos ofrece? Por andar, mire, buscando las algarrobas que comimos ahorita y al ratito ya tenemos hambre otra vez. Recibimos un elogio, recibimos una caricia ahorita y al ratito ya tenemos carencia de lo mismo, porque estamos vacíos, porque estamos secos. Necesitamos conectarnos al agua viva y es a través de la cruz. No podemos recibir de otra manera sino a través de la cruz. Por más buena que yo diga que soy, si no voy a los pies de la cruz, no recibo nada.
No puedo, porque estoy cerrada. Estoy completamente pensando que es por mi fuerza y eso no va. Punto número 2, tenemos la cruz de Cristo, le da vida a nuestro espíritu. Juan 6:63 nos dice, y el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces se fija, y ahí es donde yo creo estamos bastante lejos, que no hemos entendido que el espíritu nuestro es más importante que la carne. Y entonces, mire, ¿por qué le digo esto? Porque yo me esfuerzo por comer cada día. Yo me esfuerzo por vestirme cada día. Pero dígame usted qué tanto me esfuerzo por leer la Biblia cada día, que es la comida del espíritu. ¿Qué tanto me esfuerzo por leer la palabra, que es el alimento que le da el sustento del espíritu? ¿Qué tanto me he visto con la armadura de Dios para que esté vestida completamente? Esas cosas se me olvidan, ¿verdad? Pero ¿se me olvida comer? No. Siempre quiero lo de la carne. ¿Se me olvida dormir? No. Y digo, es que necesito el descanso. ¿Por qué? Porque ando atrás de ¿qué? De lo terrenal, de lo físico. Y no busco lo del espíritu. Necesitamos aprender a darle alimento a lo que merece más alimento, al espíritu. Porque en el espíritu es donde el espíritu de Dios viene a tener comunión con nosotros. Pero si mi espíritu está seco, está muerto ahí, y el Espíritu Santo, por más que esté ahí, oye, despierta, oye, ya revive, nosotros no le damos alimento. ¿Cómo? ¿Cómo lo saca de ahí? Necesitamos darle alimento. Necesitamos alimentarle para poder que esté avivado. Nuestro espíritu es fortalecido a los pies de la cruz. Efesios 6:10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde agarramos esa fortaleza? A los pies de la cruz. Cuando vamos y le decimos todo lo que está pasando y estamos ahí adorándole porque ya no sé ya ni qué voy a decirle, ya nomás le adoro ahí, de repente me siento fortalecida. Encuentro la respuesta a aquella situación que me estaba afligiendo. Y si no la encuentro, tengo una confianza y una paz de saber que Dios está en control y que Él me va a sacar de esa situación. Y téngalo por seguro, pronto va a salir. Pero necesita poner su esperanza en Dios. En Él necesitamos tener nuestra confianza, porque si no la tenemos en Él, vamos a seguir ahí batallando. Nuestro espíritu se renueva a los pies de la cruz. En Efesios 4:23 nos dice la palabra del Señor, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando estamos ahí, mire, a los pies de la cruz, estamos ahí siendo ministrados por el Espíritu Santo, y cuando nos levantamos de ese lugar, ya no pensamos igual que antes. El pensamiento empieza a cambiar. Ya empezamos a ver la palabra con claridad. Ya no tenemos ese enterbrecimiento, esa oscuridad delante de nosotros. Empezamos a ver luz. Y empezamos a ver la palabra de Dios diferente, porque nuestra mente va cambiando. En la cruz de Cristo se caen las escamas de los ojos. En Hechos 9:18 nos dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose se bautizó. Mire, Pablo, él estaba ahí, cómo vino Dios y lo paró de lo que andaba haciendo, lo dejó ciego. Si Dios hiciera esas cosas tan drásticas con nosotros, a lo mejor cambia, o quién sabe si siguiéramos igual. Pero él lo dejó ciego y entonces cuando él estaba 3 días ciego ahí, no miraba nada, alguien lo tenía que ayudar para caminar. Y entonces cuando viene este hermano y ora por él y le cayeron aquellas escamas de los ojos y empezó a mirar y el momento dijo, yo quiero bautizarme. Ya no quería volver a la ceguera, ¿verdad? Él quería salir y entrar a la vida eterna. Entonces ahí fue bautizado porque él quería hacerlo rápido, porque él ya le habían caído las escamas de los ojos, ahora estaba mirando claramente. Entonces quiere decir que cuando nosotros no estamos mirando la verdad con claridad, hay escamas en nuestros ojos. Hay ceguera espiritual y necesitamos esa liberación y la encontramos a los pies de la cruz. Ahí es donde encontramos esa liberación para seguir adelante como lo que Él quiere. Eso es, lo leímos Hechos 18, sí.
En Romanos 8:1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ya habíamos leído esto, ¿verdad? Dios es grande y maravilloso y Él nos ayuda en todo, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere que andemos Cuando uno anda en la carne, uno anda lastimando a los demás y lastimándose a sí mismo. Y Dios quiere sacarnos de eso. Dios no quiere que sigamos en esa situación. Él no quiere que sigamos sufriendo ni padeciendo, porque Él es grande y poderoso para hacer posible, dice, aún lo imposible. Y Él quiere que nosotros vivamos en el Espíritu, que andemos conforme el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando andamos conforme el Espíritu, nosotros vamos a hacer lo que a Él le agrada. Y nos vamos a separar de lo que no le agrada. Por ejemplo, a mí me invitan a X fiesta, pero yo sé que tengo que estar en la iglesia en esta hora. Lo siento, voy a llegar tardecito a tu fiesta, pero voy a ir a la iglesia primero. Pero primero voy a evaluar si realmente me edifica ir a la fiesta. ¿En qué voy a beneficiar el reino de Dios si yo voy a la fiesta? ¿Voy a poder hablarle a alguien? O Señor, si tú quieres que yo vaya a esa fiesta, ponme a alguien que yo le pueda hablar de ti. Y si no, Señor, pon paz en mi corazón y que esta persona ni me invite. Entonces ya ahí cerramos esa puerta, ¿verdad? Pero es andar conforme el Espíritu. Dice la palabra de Dios, ni satisfagáis los deseos de la carne. Ni. Los deseos de la carne no los tenemos que satisfacer de ninguna manera. Tenemos que satisfacer los deseos del Espíritu. Pero nosotros nos vamos para el otro lado, ¿verdad? Vamos a satisfacer los deseos de la carne. Y el Espíritu, pues, se nos olvidó. En la cruz de Cristo, la cruz de Cristo le permite a nuestra alma entrar en su reposo. Mire, esa alma angustiada, afligida, atormentada, únicamente encuentra el reposo a los pies de la cruz, en la cruz de Cristo. Eso es, no hay otro lugar donde pueda encontrarlo. En Hebreos 4:11 nos dice la palabra del Señor, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cuando nosotros no buscamos que nuestra alma entre en el reposo, estamos cayendo ¿en qué? En desobediencia. Porque no estamos buscando las cosas del Señor. No estamos yendo a la cruz de Cristo para ahí descanse nuestra alma, ahí encuentre la paz, ahí encuentre el reposo, sino que buscamos las cosas de la carne y el alma sigue angustiada, sigue preocupada, sigue afligida. Entonces necesitamos entrar en ese reposo y buscarlo. En Hebreos 4:13 nos dice la palabra del Señor, y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Mire, nadie se va a librar de darle cuentas al Señor. Ni aquel que nunca supo de Él. Va a llegar el tiempo. Ni aquel que dice, no, pues si yo no pienso en eso, ya no existe para mí. Va a llegar el día en que no va a poder hacer otra cosa más estar ahí delante del Señor. Y ahí va a tener que rendirle cuentas. Y ahí le va a decir al Señor, mira, yo te di esto, y te dije que hicieras esto, ¿y qué pasó? Y ahí no va a haber para dónde excusarnos. Ahí va a ser el lloro, dice, y el crujir de dientes. Ahí. Entonces necesitamos estar atentos a esas cosas para que podamos tener presente siempre que va a haber el día que vamos a darle cuentas a nuestro Creador de aquellas cositas que estamos haciendo, que aún que estén bien en secreto, bien escondidas. Un niño me dijo, y encerrados en el baño me mira Dios. Le dije, sí, ahí también te mira Dios. Y luego me dijo, ¿y debajo de la cama me mira Dios? Y le dije, sí, debajo de la cama también te mira Dios. Así que no podemos hacer ni cosas allá en lo escondido que creemos nosotros que nadie nos está viendo. Dios nos está viendo, y cuando estemos delante de su presencia, también nos va a pedir cuentas de aquello que hicimos allá. Nos va a decir ahí, vamos a estar ahí delante de Él viéndolo todo.
En la cruz de Cristo, nuestro cuerpo recibe sanidad. Isaías 53:5 nos dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mire qué bonito, ¿verdad? Todo, él lo hizo por nosotros. Molido fue por causa de ¿qué? De nuestras rebeliones. O sea, los azotes que nos tocaban a nosotros, él los padeció. Yo hubiera sabido esto cuando era chiquita. Yo lo hubiera sabido cuando venía el cinto, aquel traje mil, hubiera dicho, ya lo llevó el Señor, ya no me puedes pegar. Yo hubiera sabido esto, cómo me hubiera librado de cosas, ¿verdad? Pero ahora que estoy grande, puedo seguir sufriendo azotes si yo no entiendo esto. Si yo sigo dejando que el enemigo me siga azotando, dígame usted si no hay cosas que parecen unos azotes tremendos. ¿Y es por qué? Porque el enemigo nos sigue azotando, porque nosotros no sabemos la verdad, porque no le hemos decir, ya Cristo los llevó, así que a mí ni me tocas. Pero necesitamos entenderlo. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo, él sufrió el castigo. Entonces, ¿por qué yo voy a estar llena de ansiedad? ¿Por qué yo voy a estar llena de susto, de miedo? ¿Por qué? Si él ya llevó ese castigo para que yo tenga paz. Entonces, cuando viene la ansiedad a tocar mi puerta, ¿qué le digo? No, te equivocaste de puerta. Yo tengo la paz de Cristo, así que vete por otro lado. Necesitamos conocer lo que Dios ha comprado para nosotros, para que el enemigo nos siga dañándonos, para que el enemigo nos siga afligiéndonos. Y luego dice, por sus llagas. Mire, ay Dios santo, por sus llagas. ¿Qué dice? Por sus llagas vas a ser curado. Léalo ahí. Fuimos en tiempo ¿qué? Pasado. Entonces, ¿cómo debo de estar yo? Sana, sí, porque él ya sufrió, él ya llevó las llagas para que yo fuera en tiempo pasado sanada. Entonces necesito de conocer verdaderamente la verdad. Que dice la última parte, dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados en tiempo pasado. No dice van a ser curados. Fuimos en tiempo pasado, curados. Entonces, necesitamos entender, ¿verdad?, lo que él nos está diciendo con claridad. Pero ¿dónde es donde recibimos esas revelaciones? Únicamente a los pies de la cruz. Porque como leímos al principio, la palabra cuando se nos está diciendo a los que no creen, son como locura. No las pueden entender, no las pueden creer. Pero para nosotros es poder de Dios. Y así debiera de ser, ¿verdad? Entonces necesitamos entender eso con claridad, porque Él es grande y maravilloso y nos ama mucho. El punto número 3 nos dice, en la cruz de Cristo somos conectados con su Espíritu. No hay otra manera de conectarnos con su Espíritu más que a la cruz de Cristo. Mire, yo puedo alabarle, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro y me siento estorbada porque hay algo que no le he confesado, hay algo que no he sacado y cuando yo voy a la cruz de Cristo saco todo y le pido perdón por aquello, rapidito. ¿Por qué? Porque saqué lo que me estaba estorbando. Entonces es en la cruz de Cristo donde somos conectados con su Espíritu. Romanos 8:2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando nosotros todos, ¿verdad? Tenemos un espíritu, tenemos un alma y un cuerpo. El espíritu, cuando no tiene el Espíritu de Dios, está muerto, dice la palabra de Dios, en delitos y pecados. Así está el espíritu. Hay otros que han recibido y está dormido, porque a ratitos medio despierta y sigue dormido porque no le dan suficiente alimento. Hay otros que está más débil y hay otros que está más fortalecido. Por eso cuando dice que nosotros tenemos que estar, cuando estamos en el Espíritu, hemos muerto a los delitos y los pecados. Hemos muerto a esas cosas porque ya caminamos en el Espíritu de Dios. Y necesitamos esa dimensión, pero esa dimensión únicamente la podemos agarrar a través de la cruz. No hay otra manera. Necesitamos estar en la cruz para poder entrar en esa vida, en la vida de Cristo, en esa vida que ya nos ha librado del pecado y de la muerte. Cuando nosotros tropezamos y hacemos algo indebido,
El Espíritu Santo rápido viene y nos dice, hiciste algo ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos perdón rapidito vamos a la cruz, porque si no, eso nos va a estorbar. Nos va a estorbar porque cometimos pecado, porque hicimos algo indebido. Y 2, nos va a estorbar, ¿por qué? Porque no le hicimos caso al Espíritu Santo cuando nos habló. Entonces vamos a ser doblemente estorbados. Y si no le seguimos haciendo caso más y más y más, va a aumentar. Se haga de cuenta que es una paredcita que va, por decir así, una línea de bloques. Y usted no hace caso, son 2 líneas de bloques. Y usted no hace caso, 3 líneas de bloques hasta que se llene hasta arriba. Y ya no pueda pasar. Entonces hay que derribar esa pared, ¿verdad? Y a veces para derribar la pared necesitamos ayuda de otra persona que nos ayude a derribarla porque ya estamos tan encerrados y ya no podemos salir. En Romanos 6:4 nos dice la palabra del Señor, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire qué hermoso, ¿verdad? Pero ¿cuándo es? Cuando nosotros hemos entendido y vamos ahí y entregando todo y entramos en esas aguas bautismales, pero también tenemos una relación con la cruz. Yendo a la cruz cada vez. En la cruz de Cristo el Espíritu Santo nos da poder. En Hechos 1:8 nos dice la palabra del Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando yo me convertí recién, Sandra estaba estudiando clases de danza y nos hicieron aprendernos ese versículo de memoria. Yo decía, pero ¿cuándo voy a ir allá para testiguar allá? No, quiere decir que primero a los de mi casa, los que están cerquitas, y luego a los demás afuera, y luego a los demás allá y hasta donde alcance, ¿verdad? Hasta donde el Señor me permite alcanzar, pero yo quería ir allá a testificar. No, no es así la cosa. Es a los míos primeramente, a los que están ahí cerquitas de mí, aunque les enfade y todo, ¿verdad? Orar por ellos, que el Señor les alumbre y que ellos empiecen se les empiece a abrir el oído para que empiecen a gustarles la palabra del Señor, empiece a gustarles, empiece a tomar sentido, les dé sabor y ellos empiecen a quererla. Pero no querramos ir todos a Jerusalén, ¿verdad? En la cruz de Cristo el Espíritu Santo no solo nos avisa lo que ha de venir, pero también nos capacita para conocer más a Cristo y en Él a Dios el Padre Celestial. Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que os haré saber, las cosas que habrán de venir, mire, ¿cómo el Señor nos hace saber a nosotros las cosas que han de venir? Por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo el Espíritu Santo nos va a revelar a nosotros si estamos llenos de cosas sucias? No puede. Entonces, por eso tenemos que ir a la cruz. Cuando vamos a la cruz, como si usted tiene el carro muy sucio, lo tiene que lavar, ¿verdad? Haga de cuenta que la cruz es nuestro lavado. Ahí vamos a lavarnos. Ahí vamos a sacar todo lo que estamos guardando allá adentro, todo lo que no nos sirve, todo lo que no aprovecha. ¿Para qué? Para que podamos entender lo que el Señor quiere enseñarnos. Y muchas veces nos quiere enseñar cosas que van a pasar para que nosotros oremos y aquello que va a pasar se minimice. Pero si estamos todos llenos de cosas de cochambre, por decir así, de suciedad, o tenemos esa pared en medio de nosotros, ¿cómo nos avisa? Nosotros debiéramos de ser los más urgidos de permanecer en la cruz de Cristo. Que no haya nada que nos estorbe, nada que interfiera entre lo que yo escucho del Espíritu Santo. Quiero escucharlo con claridad. No quiero escucharlo como un ruido nomás y no entiendo lo que me dice. Quiero escucharlo con claridad, quiero saber lo que Él quiere en cada situación. Y la única manera es permaneciendo en la cruz de Cristo. Entre más muera yo, más avivada estoy en el Espíritu y más recibo del Espíritu Santo. Y es cuando tengo más poder, ¿verdad? Es cuando empiezo a hablarle a la gente y la gente escucha. Y no nomás me juzga como loca y sale corriendo. En el versículo 14 nos dice la palabra del Señor. Y me glorificará porque tomará de lo mío y yo lo haré saber. El 15 dice, y todo lo que tiene el Padre es mío.
por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Mire, el Señor Jesucristo hablando ahí, ¿verdad? Punto número 4. En la cruz de Cristo somos conformados a los planes y propósitos de Dios Padre para nuestras vidas. Ahí es donde Él nos ayuda a someternos al patrón que Él tiene para cada uno de nosotros. Imagínense que usted es patrón. Cuando mi mamá cosía, ahora ya hace mucho que no la veo hacer eso, en la cama extendía un periódico y ponía el trapo que quería, o el vestido que quería hacer, lo ponía encima del periódico y luego le iba cortando y cortando y cortando y cortando hasta que hacía su patrón. Ella sacaba su patrón según ella ahí. Una vez me acuerdo que una de mis hermanas había comprado un pantalón que se nos hizo muy bonito y cuando nos fuimos a trabajar y en la tarde cuando vinimos estaba todo bien descosidito, todito, porque ella sacó su patrón para hacer otros y hizo un montón de pantalones, porque ya había hecho su patrón. El Señor tiene un patrón para cada uno de nosotros. Él hizo un patrón para cada uno de nosotros y nosotros tenemos que llenar ese patrón. Es como un molde cuando usted va y vacía para hacer galletas o algo y usted quiere que el molde se llene, ¿verdad? Que no quede un pedazo que le falte una orejita o algo así, ¿verdad? Al molde que hizo, quiere que todo salga la galleta igualita al molde. Pues eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros llenemos ese molde. Pero cuando nos sobra para un lado y nos falta del otro lado, el Señor viene aquí en la cruz a ajustarnos, a jalarnos lo que nos hace falta y a cortarnos lo que nos sobra. Y entonces Él ahí nos va acomodando, nos va ajustando para que llenemos ese patrón, para que estemos cabalitos al patrón, que no nos sobre, que no nos falte. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros, pero si no vamos a la cruz de Cristo, Él no puede hacer eso. Porque estamos, alguien nos dice algo y no, es que esta persona está mal, ¿qué me viene a decir a mí? No queremos reconocer nuestros errores. Si alguien nos dice, nos enojamos y todo, pero cuando estamos en la cruz de Cristo, ahí el Espíritu Santo nos muestra todos nuestros errores y no nos podemos enojar con nadie. Porque es Dios. Él es el que nos está mostrando ahí de qué padecemos, qué nos falta, qué nos sobra. Y entonces, ¿con quién nos enojamos? ¿Con Dios? No podemos, ¿verdad? Pero es ahí, a la cruz de Cristo, donde nosotros necesitamos estar para que ahí Él nos sane y nos conforme a lo que Él quiere. En Efesios 2:10 nos dice la palabra del Señor, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, Dios las preparó de antemano, o sea, desde antes Él las preparó para que anduviéramos en ellas. No es algo que dice, como te estás portando bien, te voy a dejar que camines por ese camino. No, Él ya lo tiene. Él ya tiene el camino por donde nosotros debemos de ir. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos vamos por las veredas. Nos vamos por otro lado, por el monte. Y nos golpeamos y decimos, ay Señor, pero es que no cuidas de mí. Andas por el monte y el camino que yo tenía está acá. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, ¿verdad? Y necesitamos eso, necesitamos entender lo que Él tiene para nosotros, para que podamos caminar como Él anhela, como Él desea. En la cruz de Cristo nos revela sus secretos. En Isaías 45:3 nos dice la palabra del Señor, y te dará los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Mire qué bonito. Mire, pero ¿qué es lo que nos va a dar? Los tesoros escondidos. O sea, imagínense lo que nos hemos estado perdiendo. Los tesoros escondidos de Dios. O sea, ¿cuándo usted esconde algo? Cuando es muy valioso. Porque lo que no es muy valioso ahí lo tiene a la vista, ¿verdad? Pero lo que es muy valioso es lo que usted va y esconde. Esos son lo que el Señor tiene para nosotros. Y dice que nos va a decir, nos va a revelar los secretos. ¿Cuáles son los secretos de Dios que yo necesito entender, pero no los he entendido porque no he ido a la cruz? Entonces necesito ponerme en línea con Él para que yo pueda recibir esas revelaciones que Él tiene para mí. Y a lo mejor me revela cuál es el nombre que me ha puesto, ¿verdad? Porque allá vamos a tener otro nombre. En la cruz de Cristo, Dios, por su Espíritu, nos ayuda a conocer y hacer su voluntad.
No podemos conocer la voluntad de Dios ni hacer la voluntad de Dios si no caminamos por el camino que Él trazó. Y no hay otro camino. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino sino a través de lo que Él trazó para nosotros. ¿Y qué fue lo que Él puso ahí? La cruz. En primera de Pedro 2:19 nos dice, porque esto merece aprobación, y si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injusticias. 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, si nosotros hacemos algo malo y recibimos una recompensa o una consecuencia por la cosa mala que hicimos, no hay ninguna gloria, porque soportamos, aguantamos la consecuencia de lo que recibimos porque ya lo merecíamos, ¿verdad? Pero si nosotros portándonos bien y todavía nos va mal, eso nos trae, ¿qué? Aprobación de Dios. Y si nos viene aprobación de Dios, nos trae bendición. Porque nosotros estamos bien con Dios. La otra persona es cosa de Dios y de la otra persona. Lo que le va a venir a esta persona no me va a caer a mí. Con esa agua no me voy a mojar yo. Así que bueno, en el versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, para que también Cristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él padeció, ¿para qué? Para dejarnos ejemplo. Nosotros necesitamos mirar lo que Él hizo. En el versículo 22 dice, y el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encargaba la causa al que juzga justamente. Mire, qué camino nos dejó el Señor. Cuando le decían cosas, cuando le hacían daño, Él no regresaba mal por mal. Y nosotros a veces estamos bien listos, ¿verdad?, para regresar lo que nos hicieron, ¿verdad? Lo decimos ojo por ojo y diente por diente. Ya eso, dijo el Señor, se acabó. Ya no más. Ya eso pasó, pasado es. En la cruz de Cristo, Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos hace sentar junto con Cristo en los lugares celestiales para que gobernemos con Él, sometiendo todo poder de las tinieblas bajo sus pies. Mire qué tremendo privilegio nos ha dado el Señor. Pero es cuando cruzamos la cruz de Cristo. Es cuando recibimos ese poder para someter el poder de las tinieblas, para que no siga haciendo de las suyas y para que suelte los nuestros. En Efesios 2:6 nos dice la palabra del Señor, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Mire qué bonito. Entonces, si usted mira, ¿qué dice la palabra? Dice, asimismo nos hizo. ¿Qué es hizo? Pasado, ¿verdad? No es presente, porque si no dijera, nos hará o nos va a hacer, nos hizo en tiempo pasado. Entonces, mire si usted dónde está sentado. Los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y cuando usted empiece a reclamar esa victoria y empiece a decir, yo estoy sentada en los lugares celestiales juntamente con Cristo, entonces su vida va a cambiar. Porque ya el enemigo no va a querer venir a tumbarla porque ya usted entendió. Entendió que cuando alguien me hace algo, lo más importante es que yo vaya a los pies de Cristo y perdonarle. Aunque no me haya pedido perdón, aunque ni siquiera me volteó a ver, aunque ni siquiera no se haya dado cuenta de que me pisó el callo ahí cuando iba pasando. Yo voy y le pido perdón. ¿Por qué? Porque yo necesito, no es por la otra persona, porque yo necesito estar libre. ¿Para qué? Para permanecer sentada en los lugares celestiales. Y si yo no hago eso, ¿qué cree? El diablo ya me tumbó. Y mientras más tiempo permanezca ya enojada, resentida, más tiempo voy a estar lejos de mi lugar. Y más el enemigo va a hacer lo que él quiera. Así que necesitamos entender eso, ¿verdad? Necesitamos entenderlo, no solo escucharlo, sino hacer que esa palabra cobre rema en nosotros. Si necesito leerla 20 veces para entenderla, leámosla 20 veces o más, si es posible, si es necesario. La cruz de Cristo le da vida a nuestro espíritu, conectándonos con Él
con su Santo Espíritu, conformándonos a sus planes y propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. En 1 Corintios 2:2 nos dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Y en Gálatas 6:14 nos dice la palabra del Señor, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mire, si entendiéramos esto. Cuando las cosas del mundo vienen a ofrecernos ahí a nosotros en charola de plata, nosotros decimos, no, gracias. Yo soy crucificada, todas las cosas del mundo se van, a mí no me tocan. No tienen ningún valor para mí. Así debiéramos de actuar, ¿verdad? Pero a veces nos ofrecen algo y ¡ay, vamos corriendo! Es que me dijeron, es que me ofrecieron, es que me invitaron. Entonces, ¡ay, vamos tras de eso! Necesitamos entender verdaderamente el lugar que estamos ocupando. ¿Para qué? Para que el enemigo no venga a sacarnos de ese lugar, para que nosotros podamos permanecer y hacer la voluntad de Dios. Porque Dios quiere obrar algo. Dice la palabra del Señor que la creación, dice, clama por los hijos de Dios. ¿Por qué clama la creación? Clama que se levanten los hijos de Dios a someter el poder de las tinieblas bajo los pies, a proclamar el evangelio por todo el mundo para que Cristo venga por su iglesia. Pero mientras nosotros estamos enredaditos con el mundo, ¿usted qué cree? Las tinieblas siguen haciendo lo que les da gana y entonces Cristo no puede venir por su iglesia. Porque una de las cosas que Él dice que no va a venir es hasta que todos los que estemos vivos escuchen la palabra de Dios. Escuchen que hay una oportunidad de salvación. Que ellos tienen oportunidad de ser salvos. Que tengan la oportunidad de rendirse y reconocerlo como su Señor y Salvador. Pero mientras no hagamos el trabajo nuestro, todo sigue igual. Y vamos a seguir generaciones, más generaciones, por la misma razón, porque no estamos siendo eficientes, porque no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Eso es todo. Entonces nosotros debemos entender eso. Si Dios me ha llamado con un llamamiento santo, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Hacer lo que Dios me ha llamado a hacer? ¿O seguir en el mundo haciendo lo que el mundo quiere? Ahora nuestra tarea es ir a los pies de la cruz y buscar ahí lo que el Señor quiere para nosotros y lo que Él pide de nosotros y cómo conformarnos a su voluntad para que se obre en nosotros todo lo que Él quiere hacer a través nuestro, para que no se quede ni una sola persona sin escuchar la palabra del Señor, porque nosotros no fuimos escasos, especialmente los de nuestra familia. En 1 Pedro 2:25 nos dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos regresado, ahora estamos con Dios. Cuando estábamos allá, antes de venir a este mundo, estábamos con Él. Venimos acá y nos descarriamos, pero ahora hemos regresado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Para permanecer, para seguir y para cumplir con todo lo que Él quiere que hagamos. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado esta mañana. Espero que no se hayan sentido regañados porque no era mi intención. La regañada la tomé yo primero. Así que no, solo les compartí lo suavecito. Así que bueno, si se ponen de pie, vamos a orar. Que el Señor siga obrando en sus vidas, siga revelándoles su palabra al espíritu de cada uno de ustedes, ¿verdad? Que el Señor siga fortaleciéndoles, siga guardándoles y sustentándoles. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, precioso Dios, te damos muchas, pero muchas gracias por tu palabra, Padre. Precioso Dios, bendecimos tu pueblo que está aquí, Señor eterno, maravilloso. Bendecimos a todos los que la reciben a través de las redes sociales, Padre. Y oramos, precioso Dios santo y poderoso, para que esta palabra tuya, precioso Dios santo y poderoso, sea una espada de doble filo y penetre hasta lo más profundo de cada corazón, precioso Dios santo y poderoso. Y recubrimos, Señor, esta palabra con tu sangre gloriosa, mi Dios eterno, santo y poderoso Dios. Y rogamos, precioso Dios santo y poderoso, que esta
esta palabra no sea robada, que esta palabra no sea asfixiada, mi Dios eterno, santo y poderoso, sino que esta palabra, precioso Dios santo y poderoso, eche raíces, Padre bendito de gloria, y que crezca, precioso Dios, y dé fruto y buen fruto y fruto que prevalezca en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu Santo Espíritu, Padre, traiga esa revelación divina a cada corazón, a cada vida, a cada espíritu, Padre, que ahí, precioso Dios, donde había la conciencia cauterizada, Padre, ahí donde estaba esa conciencia cauterizada, precioso Dios, y la palabra se iba por esos huecos, Padre, oh precioso Dios, clamamos a ti, mi Dios eterno, santo y poderoso, para que venga en esa hora esa sanidad, Padre, venga en esta hora la sanidad divina a cada conciencia, Padre bendito de gloria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, clamamos a ti, precioso Dios santo y poderoso, para que venga vivificando cada espíritu, Padre bendito de gloria, sácalo del adormecimiento, precioso Dios santo y poderoso, hazlo libre de todo sueño letargo, Padre bendito de gloria, ese sueño, Padre bendito de gloria, que viene a robarse tu palabra, Padre, oh precioso Dios santo y poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo condenamos a dejar de ser, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deja de ser, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, oramos, Padre, para que tu palabra venga vivificando cada espíritu, Padre, para que tu palabra, precioso Dios santo y poderoso, venga obrando, precioso Dios santo y poderoso, oh precioso Dios, poniendo en huida todo entenebrecimiento, Padre, ese entendimiento entenebrecido, precioso Dios, ahora es libre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, oh precioso Dios, clamamos a ti, precioso Rey santo y poderoso, bendito Rey, para que tú obres, Señor, en la mente, Padre, trae esa renovación de la mente, Padre bendito de gloria, ahí donde la mente divagaba, ahí donde la mente corría, precioso Dios, como si no tuviera freno, Padre, clamamos a ti, Señor, para que venga esa renovación de la mente, Padre bendito de gloria, y tenga una mente entendida en el poder de tu palabra, Padre, para someterse al poder de tu Santo Espíritu que fluye a través de su Espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Clamamos a ti, precioso Dios santo y poderoso. Venimos rogando a ti, Padre bendito de gloria, para que en esta hora, Padre bendito de gloria, la ansiedad, Padre, la desesperación, precioso Dios, se deshaga en cada vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y venga la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de saber que tú estás en control de cada situación, Padre bendito de gloria. Declaramos, Padre bendito de gloria, santo y poderoso Dios, que toda mentira del infierno, Padre, que venía, Señor bendito Dios, a llenar las mentes, a llenar el corazón, Padre, ahora se desvanece, se deshace y se desintegran, dejando a la luz la verdad, precioso Dios santo y poderoso. Tu palabra es verdad, Padre. Oh, precioso Dios santo y poderoso, te damos gracias por lo que tú estás obrando, Padre bendito de gloria. Oh, precioso Rey santo y poderoso, bendito Rey. Oh, precioso Dios, te damos gracias, Padre, porque sabemos que cosas gloriosas, grandiosas y poderosas son las que tú estás haciendo en esta hora, bendito Rey santo y poderoso Dios. Urrasiri masaya rikasaya mi canta. Y caracontoro cosocho mi carindiri kisiri kisaya mi canta. A ti te dice el Señor, Rakasaya Masiri Kisaya mi canta. Y Caracontoro soy mi canta. Tú que estás diciendo ahí, Rakasaya Masaya Rikasiri mi canta. Yo no sé por qué vine. Yo no sé por qué estoy aquí, Rikisiri Rikisaya me canta, Rikasaya me canta. Y Caracontoro soy mi canta. El Señor te dice, y Caramanda Rikasaya, yo he visto tu corazón. Y yo te he traído, dice el Señor, porque tengo un propósito divino contigo. Y Caramandaricasiri Misaya. Y yo vengo removiendo esa soledad de tu corazón ahora. Yo no quiero que te sientas huérfana, dice el Señor, porque yo soy tu Padre. Yo no quiero que te sientas sola, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Y te he dado una familia grande, dice el Señor. Porque yo te saqué de donde estabas. Mira dónde estabas. Mira de dónde te saqué. Mira para atrás y mira la angustia, mira la tristeza, mira la ansiedad, mira la zozobra, mira el desequilibrio en el que estabas. Y de allá te saqué, dice el Señor. Y te traje con un propósito divino. Un propósito divino tengo en ti, dice el Señor. Rakasaya Masaya Rikasaya Mikata. Porque te compré con precio, dice el Señor. Con el precio más alto que pude pagar, dice el Señor. Y Racontoricasaya.
costaste la sangre de mi Hijo amado, dice el Señor. Y racontórica sirisacha. Te amo, dice el Señor, con amor eterno. Y por eso te prolongué mi misericordia, dice el Señor. Porque aun cuando andabas haciendo cosas que a mí no me agradaban, yo te prolongué mi misericordia. Y no te preguntes más, dice el Señor, por qué estás aquí. Porque yo te traje. Y yo te tengo aquí, dice el Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, hermoso Rey Santo y poderoso. A ti te adoramos y te bendecimos. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, divino Rey Santo y poderoso Dios, porque tú eres grande y maravilloso. Precioso Dios, y yo clamo a ti, Señor, para que venga en esta hora, precioso Dios, una fresca y nueva unción para cada uno, precioso Rey Santo y poderoso. Y venga, precioso Dios, ese refrigerio que cada uno necesita en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando salga de aquí, Padre, su espíritu esté avivado, su espíritu esté fortalecido, mi Dios eterno, santo y poderoso Dios, y ya no mire las cosas como las miraba, Padre, sino que ahora las mire desde la perspectiva de tu espíritu, mi Dios hermoso, santo y poderoso. Oh, bendito Rey, te damos gracias y te bendecimos, Padre. Te damos gracias por esos ángeles que tú has despachado a cuidar y a proteger a cada persona que aquí se encuentra, Padre, y a llevarlo bien a donde vaya, precioso Dios santo y poderoso. Gracias por tu amor infinito, mi Dios eterno, santo y poderoso Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.